es el otro lado de la moneda de nuestro mundo interno, ese mundo no dual, ese mundo cuántico, esa cuarta dimensión que, por así decirlo, necesita para sanar, salir fuera. Podemos entender la anatomía de la percepción de ese mundo cuántico como el conflictos externos, conflictos internos, y como el concepto de responsabilidad, en tanto en cuanto todos somos responsables de lo que tenemos. La responsabilidad es que todo lo que hacemos es un tema nuestro. El pensamiento, desde un punto de vista lógico-matemático, es la ley de causa-efecto invertida. El mundo es la causa y nuestra mente, lo que percibimos, es el efecto. Desde esa perspectiva de percepción convencional, es el mundo externo que nos dicta cómo estamos en el mundo interno, como que la realidad opera justo a la inversa. No tenemos esa identidad distorsionada, sino la realidad, que es lo que sale de nuestro eterno presente. Es a la inversa. La mente es la causa y el efecto es el mundo. Todo lo que experimentamos en el plano físico es un efecto directo de una decisión mental previa. No hay víctimas en el mundo, solo testigos de nuestras propias creencias materializadas. Vemos que solamente ocurre lo que se desea. Tenemos ese plano visible de la forma, pues discusiones, límites, amigos, tragedias, debates, y esta es la forma. El fondo, el contenido, lo oculto, son pues ese conjunto de deseos. Deseo de tener razón, no deseo ser vulnerable, deseo sufrir y mostrarme como víctima. Mi ego, mi estructura, mi poder interno es de esta forma y estoy reafirmándome. Me siento culpable con una forma de controlar, de sentirme que puedo manejar a los demás. Hemos visto que las situaciones en la forma, por muy caóticas que parezcan, están respondiendo a un propósito oculto de nuestra mente. El aspecto externo es reflejo del mundo interno. El exterior simplemente le da un escenario a nuestra batalla interna. ¿Qué es lo que no encontramos? Pues vemos ideas en nuestro interior de sufrimiento, de reafirmación del ego, de culpa, como forma de yo no valgo, de no merecimiento. ¿De dónde surge esta raíz, este sentimiento de suficiencia? Pues no surge del carácter, es un estado lógico de una identificación equivocada. Nos podemos identificar con este aspecto del mundo externo, del mundo ilusorio, donde se forma asociado al cuerpo, a la forma. Percibimos el mundo como limitado, separado, vulnerable. Así somos nosotros. Y el resultado es: no valemos, somos insuficientes, no merecemos. Esta es la estructura del ego. El poder interno, como seres espirituales, ese poder interno, pues no se fija tanto en la forma, sino en el contenido. Nos percibimos como eternos, unificados, ilimitados, y vivimos en paz, plenitud y congruencia. Las diferencias son grandes, dado que según la estructura del forma, cuerpo, limitación, egoica, vulnerabilidad, se produce un sacrificio. Hay esa preferencia personal. Cuando hay un amor genuino y una buena disposición, las preferencias personales se hacen a un lado de forma natural. Esto que de forma egoica es un sacrificio, cuando hay amor y disposición no es un sacrificio. Antes el ego interpretaba como una derrota o un castigo, pero este poder interno ya no lo ve como un sacrificio, sino como una fluidez natural impulsada por esa motivación superior que disuelve la guerra de egos. De ahí surge el falso límite, esta guerra de egos, esta ruta donde sentimos en el mundo externo una amenaza,
construimos respecto a eso, esa defensa. Habíamos visto cómo el mundo externo era la causa y de esa forma, al negar el poder interno, tenemos que construir defensas. Intentamos controlar al otro, el otro es el que nos ataca, ese conflicto, esa lucha de poderes, y el conflicto persiste. Cuando hay buena disposición y nos asociamos al contenido, a esa parte interna del mundo interno, ilimitado, y unificado y eterno, pues observamos esa disonancia, vemos esa congruencia interna más allá del mundo exterior. Se renuncia a esa afirmación personal, esa parte del ego donde nos estábamos separando, y esa disonancia pues se alinea emocionalmente y el conflicto se resuelve. Un límite verdadero nunca busca evitar que el otro haga algo. Por otro lado, busca la honestidad y la congruencia interna y de forma absoluta. Exigir que otro cambie su actitud hacia nosotros es hacer una trampa con la percepción. Ahora hemos visto cómo la percepción es el mundo externo, como veíamos desde una lógica racional con el hemisferio izquierdo. Cuando entablamos una narrativa, bien con otros o con nosotros mismos, encontramos el escenario del conflicto. Podemos hablar sobre un tema, por ejemplo, sobre un perro que produce una disfunción respecto a los demás. Pero tenemos que ver que el problema raramente está donde miramos. En el caso de un conflicto familiar, por ejemplo, por un animal, el perro es la causa del malestar. Es simplemente el escenario físico donde se representa esa batalla de poder que ocurre a un nivel mucho más profundo. Podemos estar en una situación de imposición o una situación de reafirmación personal. Si vemos que el problema parece estar fuera, nos estamos distrayendo con la forma. El conflicto externo es solo una herramienta del ego para evitar esa disonancia interna. Estamos viendo cómo el mundo externo al final nos puede confundir. De hecho, nos hacemos una trampa si pensamos que hay que modificar el espejo. Nuestra única responsabilidad es asegurarnos que el agua corra, nuestro mundo interno emocional fluya. Tenemos ese símil donde hay agua estancada que atrae insectos. Estas son las voces del otro, cómo interpretamos al otro, que tenemos que ver que es nuestra propia voz inconsciente. Si nos enfadamos con el otro, con los insectos, pues vemos que es inútil. Pues dado que si el entorno refleja control, exigencia o ataque, es porque hemos permitido que esa disfuncionalidad resuene en nosotros. Al final es un círculo continuo donde, por un lado, se elige el conflicto fuera de una forma inconsciente. Entendemos que el mundo es la causa que refleja un poco lo que nosotros sentimos, es el proceso de materialización, como observamos materialmente el mundo externo, pero que tenemos que ver que es un reflejo de esa elección inconsciente. Funcionamos en un estado de autoengaño. Hemos visto esa materialización donde declaramos que no entiendo por qué nos pasan esas cosas. Pero, sin embargo, el ciclo se cierra en ese estado de valorar de una forma oculta el dolor. Ese beneficio secreto de mantener el sufrimiento para proteger el ego. Al final tenemos esa trampa donde ante un evento trágico, un ataque, una pérdida, la mente reacciona preguntándonos ¿por qué he perdido por qué yo he pedido esta situación? Realmente son situaciones que las hemos pedido, aunque parezcan que sean efectos externos. Esta duda suele ser la maniobra de la negación, la causa-efecto invertida. Negar nuestro mundo interno y de esa forma pedimos la situación. Si os preguntamos por qué, al final, en vez de para qué, el por qué esconde una resistencia en el aprendizaje. El evento objetivo carece de significado inherente.
Lo importante es cómo entendemos esos eventos. La verdadera pregunta no es qué ocurrió, por qué ocurrió, sino qué interpretación estamos proyectando sobre esto, para qué ha ocurrido, qué creencia del ataque, culpa o castigo estoy utilizando en este evento para justificar. ¿En qué consiste ese proceso interno de soltar, de indulto, de darnos cuenta hasta qué punto, en qué consiste ese proceso interno que lo hemos buscado nosotros mismos? Perdonar no es ser bueno, no es sonreír, no es mandar bendiciones, no es hacer como si nada hubiese ocurrido mientras se observa la creencia en el ataque. Tenemos que entender que es un proceso que requiere un valor radical de levantar la alfombra. Es la disposición absoluta para identificar y exponer las creencias falsas que mantenemos ocultas, porque las valoramos como armas arrojadizas contra los demás. Le damos un valor, la valoramos y sentimos que tiene un poder respecto a los demás. Bien el defendernos contra los demás, el hacernos la víctima o simplemente criticar. Son creencias con las que nos identificamos y con las que atacamos hacia los demás. El perdonar es el deshacer esas creencias. Vemos un poco como un estado de presión es un proceso donde se dan estas situaciones. Una activación emocional nos produce una expectativa ilusoria buscando salvación en lo externo. Al final claramente nos frustramos o autoboicoteamos y acabamos con un bloqueo emocional. La depresión no nace del vacío, es el resultado de una expectativa fallida nacida en la insuficiencia. Al intentar compensar la carencia buscando salvación en lo externo, la mente se sabotea. Cuando la frustración causa demasiado dolor, el ego activa un mecanismo de emergencia y lo que hace es apagar por completo esa capacidad de sentir. Al final lo que se produce es una vía muerta. Es decir, estar deprimido significa haber entrado en ese proceso de vía muerta. Puede ser dolorosa, puede causar indiferencia, pero esta es una señal vital. Nos indica que el propósito que perseguíamos era falso. Sin este bloqueo, la mente no se detendría a considerar sus estructuras, sus ilusiones y la verdadera dirección de su aprendizaje. El laberinto del intelecto. Este es uno de los muchos mecanismos de defensa que hay. Además es un mecanismo muy sofisticado y puede, por así decirlo, ser un gran obstáculo. Cuando el dolor o la vulnerabilidad son demasiado grandes, la mente fabrica dudas abstractas y debates. El nivel de abstracción y complejidad de nuestras dudas espirituales es directamente proporcional a la profundidad del dolor emocional que estamos intentando no sentir. En un interior tenemos emociones, vulnerabilidad y estas dudas, estos acertijos tecnológicos y estos laberintos conductuales son los que nos defienden. Estamos hablando de vivir en razón o tener razón. Esa diferencia está articulada un poco por esa estructura egoica, esa identidad distorsionada, ese concepto de nosotros mismos, de cómo somos en función de los demás, el deber ser, y el ego, pues como defensa, utiliza el intelecto como un escudo. Produce tensión, laberintos sin salida y una sensación de superioridad o victimismos. Al final no se trata de ignorar el intelecto, sino de examinar a quién sirve. Por ejemplo, si sirve al espíritu, el intelecto es una herramienta. Establece conexiones lógicas que amplían la capacidad de sentir, resolver y perdonar. Al final, esta identidad compartida, ese conjunto de ideas del deber ser, de cómo nos funcionamos en función de los demás, es lo que se llama el personaje. El personaje en un principio es caótico. Poco a poco lo vamos perfeccionando y llega un punto donde tenemos que abandonarlo para ver nuestro realmente desarrollo interno. En las primeras etapas del aprendizaje, ese personaje caótico se intenta separadamente pulir y mejorar nuestro personaje en el mundo.
El punto más álgido es cuando logramos ese perfeccionamiento, no solo comprender que se tiene que ir, que tenemos que soltar, que tenemos que perdonar. Es la paradoja final, no hay nada que hacer con el personaje. Esa es la paradoja final. Pierde importancia, entonces desaparece esa necesidad de reprimirlo o glorificarlo. Al final estamos viendo esa inevitabilidad del reflejo. Vemos nuestro mundo y vemos que hasta el más ínfimo detalle, todo lo que nos rodea es una representación exacta de nuestro estado mental actual. No puede haber